Licencias, malditas licencias. Presta atención a esta tarjeta. ¿Te parece conocida? La habías visto casi siempre. La pregunta, ¿por qué es? Porque hay muchos jugadores que faltan o son retirados de todos los juegos que jugamos. MLB 9 Innings 24, Perfect Inning 2024 y Rivals. Le faltan jugadores. ¿Por qué sucede esto? ¿Todo tiene que ver con qué? Todo tiene que ver con la licencia de la MLBPA. Para quienes no lo sepan, el antiguo 9 Innings 2009 hasta el 2016 no tenía las licencias de la MLB y por ese entonces sí teníamos a jugadores del calibre de Ichiro, Jim Thome, Godzilla y muchos más. Pero ya llegando a la última edición, el año 2016, empezaron a quitarle el arte de las tarjetas por temas de licencia y terminamos con esto. ¡La decepción! La cosa no terminó ahí. Al pasar a MLB 9 Innings 17 y Perfect Inning, empezaron a salir nuevas cartas y otra vez jugadores clásicos y leyendas. Pero como siempre se empezó a perder el arte de las tarjetas. La maldita licencia. Cada entrega sumaba más jugadores y más tarjetas, más niveles y más caos al llegar al final de año. Sí, porque recuerden que cuando hay un campeón, hay jugadores que se retiran y hay tarjetas que desaparecen. Y detrás de una tarjeta que desaparece, hay un jugador que sufre. ¡La solución! Solo dejar el nombre y las características. ¡Oh, madre! Pero ¿quién realmente tiene la culpa? ¿Quién es el que no nos permite jugar con Canseco, Ichiro, Riken, Ruiz, Puch, Joyce y varios que faltan? En tu equipo también te faltan, ¿no? Pero no nos desviemos del tema. ¿Quién realmente tiene la culpa? Como ya lo dijimos, la licencia de la MLBPA, o sea, la Asociación de Peloteros de América. Los mismos jugadores. Te dejo un ejemplo sobre esto, una respuesta sobre el tema a fondo y por qué no está Barry Bonds en el juego. Abro comillas. No tiene nada que ver con el acuerdo de Come to Us con la MLBPA. Los jugadores pueden optar por firmar el acuerdo de licencia grupal o pueden expandirse por su cuenta si así lo desean. Es por eso que Barry Bonds no está en ninguno de los juegos con licencia de la MLB. Si optan por no participar, el acuerdo de la Come to Us debe, supongo, permitir que las cartas permanezcan en el juego para aquellos que las tenían antes, pero se eliminarán de la adquisición y se eliminarán sus imágenes en el futuro. Más claro echarle el agua, ¿no? Lamentablemente no se puede revertir esto por la licencia y porque la MLB también quiere sacarle ventaja y elevar a jugadores más jóvenes, que no siempre son buenos, a rango de superestrella y seguir vendiendo camisetas, souvenirs y más chucherías. Los jugadores clásicos no hacen esto tan seguido. Vamos a tener que conformarnos con no jugar con jugadores que no fueron los mejores en su club y también no son favoritos en nuestro roster. Pero si alguna tarjeta aparece que siempre esperaste, no la cambies. Puede ser la última vez que la tienes en tus manos. Esto ha sido lamentablemente el por qué faltan peloteros en los juegos de Come to Us. Déjame un like. Ayúdame para que no me quiten la licencia en YouTube y pueda seguir mostrando videos. Y dale compartir para que no me borren la licencia. No olvides suscribirte y apoyar este canal que solo le queda decir... ¡Nos vemos! Si la licencia nos lo permite. ¡Chao!